Muchas gracias por estar en esta mesa. Una mesa que me parece que es fascinante, una mesa que para los que hemos trabajado y los que trabajamos en instituciones es algo que nos da una posibilidad de comprender qué es lo que sucede con el sujeto del inconsciente, cómo se manifiesta el inconsciente en los grupos, en las interacciones, en las instituciones y qué lugares ocupan todos estos lugares. Esta mesa es la mesa 27, experiencias grupales en instituciones. Y tenemos colegas de lujo, tenemos presentaciones realmente que van a ser muy gratificantes y ver hasta dónde los grupos y el trabajo grupal ha llegado a muchos lugares. Tenemos 4 colegas que van a presentar sus trabajos. Primero vamos a pedirle a Gerardo Mora Gutiérrez que nos presente su trabajo, que veamos hasta dónde ha llegado en las instituciones, hasta dónde el trabajo grupal está. Gerardo Mora es psicólogo y especialista en intervenciones clínicas en adultos y grupos por la UNAM. Es maestro en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Es líder de psicología laboral, académico y supervisor de posgrados en la Universidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM y es psicoterapeuta individual, grupal y de adolescentes y de adultos. Y nos va a presentar el trabajo Les trajimos la peste, experiencias grupales en el Instituto Nacional Electoral. Perfecto. Adelante, Gerardo. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Antes que otra cosa, muchas gracias a la AMPAC por permitirnos compartir pues este momento académico. Gracias también a la mesa, ¿no? A todos los ponentes que están aquí y que estamos compartiendo pues este momento. Justamente les trajimos la peste, experiencias grupales en el Instituto Nacional Electoral. Me gustaría mucho comentar pues muy brevemente en qué ha consistido este trabajo, que ha sido un trabajo de 7 años, que inició en el año 2013 y que hasta la fecha continuamos ahora a la distancia por la pandemia, pero pues que pareciera mentira que en una institución no clínica, los grupos clínicos y los grupos reflexivos, ahorita les diré el nombre de los dispositivos completos, pues haya permitido como adentrarse justamente como decía usted, doctor Felipe, a la parte del inconsciente en sus diferentes manifestaciones. Entonces, déjenlos, voy presentando algunas láminas que voy pasando brevemente para que tengamos un apoyo visual. Las voy poniendo y las voy quitando para que podamos también dialogar desde luego y para que nuestros compañeros de la mesa también vayan viendo y compartiendo esas experiencias. Voy a compartir mi pantalla entonces. Como bien lo dijo el doctor Felipe, bueno, les trajimos la peste, experiencias grupales en el INE. Les voy pasando un prolegómeno que pensé que sería muy prudente para esta ocasión, de Rosario Castellanos, porque la poesía y la literatura siempre se acercan a nuestro trabajo clínico, y dice ella que cuando todos los gatos son pardos, se descubre entre los que hablan una fraternidad que había permanecido oculta. Se es hermano, cuate, gemelo idéntico. Se existe porque se comparte la existencia del otro. Me parece que es importante hablar de esto porque creo que nos habla de los fenómenos intersubjetivos y de los fenómenos relacionales que se llevan a cabo en el trabajo, y que creo que eso ha sido la base del trabajo clínico que hemos podido hacer en el INE, gracias desde luego al apoyo de nuestro todavía director ejecutivo, el ingeniero René Miranda, la licenciada Esquerra, que fue quien creyó en el proyecto de psicología, y eso lo tengo que mencionar porque sin ellos no hubiéramos podido entrar a una institución no clínica de entrada y una institución pública, porque me parece que la psicología y el psicoanálisis particularmente es vivenciado como algo paranoide generalmente y activa los núcleos de desesperación de muchas personas, ¿no? Como ya lo sabemos, angustias persecutorias y una bola de fantasías que ahorita les comentaré. Bueno, quiero comenzar, quizá esta lámina tiene mucho contenido, pero me pareció importante ponerla así. ¿Qué tanto, inicio con una pregunta, podemos hablar de que hay sufrimiento en las instituciones públicas mexicanas? ¿Qué nos duele como instituciones mexicanas? Creo que cuando hablamos de grupos siempre es importante hablar de las instituciones, y desde este punto de vista yo diría que las instituciones públicas mexicanas sufren. Sufren ellas y sufren quienes las conforman, sus gentes. Lo puse entrecomillado porque hablo de gente en plural,
Yo sé que es incorrecto decirlo de esta manera, pero es correcto cuando pensamos que las personas que conforman a la institución son un caleidoscopio. Las que hacen el trabajo de la administración pública están sufriendo mucho, ¿no? Sufren desde afuera y sufren desde adentro. El sufrimiento al que me refiero aquí es el sufrimiento psíquico, avasalladas por la crítica social, por el estigma, por el desprestigio, pero sufren también desde adentro, por sus manifestaciones de comportamiento, por sus dolencias psíquicas, manifestadas según mi observación clínica en la interacción deficitaria, así lo digo, en las narcisopatías, desde luego, de sus líderes, y por qué no decirlo también, en la perversión de algunos, en las agresiones orales y las agresiones anales, en el caos y la ambigüedad, así como en el desorden en la manera de trabajar. Esto lo menciono porque cuando se inauguró este proyecto de psicología y psicoanálisis grupal en el INE, todo comenzó en una ocasión que yo fui a recoger a una persona que me pidió que la recogiera y escuché cómo una de las jefas que había entonces les decía a su personal, no se pueden largar hasta que no terminen esto, ¿no? Y ya eran las 8 de la noche. Yo decía, la gente no tiene vida afuera, la gente no tiene una familia, la gente no tiene que ir a su sesión terapéutica. Casi siempre desde el psicoanálisis pensamos que el trabajo es inherente a la vida, pero ¿qué tanto el conflicto psíquico también surge ahí? Y eso me parece que puede ser una hipótesis importante para comenzar, de hecho, que fue el planteamiento inicial a través del cual brotó este proyecto que les comento. Sufren, ¿no? En la clasificación inclusive de psicopatología laboral es importante porque los españoles, los estadounidenses abordan mucho, pero pensar que hay psicopatologías laborales, la violencia laboral, el acoso laboral, el desgaste ocupacional y otras formas de sufrimiento que me parece que avasallan seguramente a las instituciones, bueno, a las empresas privadas, pero también desde luego a las instituciones públicas, es ahí que nació este proyecto, para mitigar el dolor y el sufrimiento psíquico que hay dentro de este instituto. Ahora, no todo en todo el instituto, el trabajo se ha hecho en una de las direcciones ejecutivas, que ahora les voy a comentar. ¿Y por qué les trajimos la peste? Bueno, hoy les contaré un poco sobre una de estas instituciones, una institución doliente en la que la clínica grupal ha podido paliar ese sufrimiento, quizás, y en el mejor de los casos, aliviar, voltear a ver, verbalizar y nombrar con lo que ello implica, porque me parece que si todos los psicoterapeutas sabemos que una de las funciones terapéuticas elementales es voltear a ver y verbalizar lo que nadie nombra, me parece que eso es importante. Traer la peste, que es una anécdota muy curiosa que Elizabeth Rodinesco retoma y dice que es mentira que Freud haya dicho esto. Según Lacan lo dijo, ¿no? Cuando Freud se lo dijo a Jung y cuando llegaron a Nueva York, justamente decir que trajimos la peste a mí me parecía que era una cosa monumental, al menos en la fantasía, porque según Rodinesco, como les acabo de decir, nunca lo dijo. A lo mucho le dijo a Jung y a Ferenczi que se sorprenderán cuando sepan lo que tenemos que decir. Entonces me pareció que era una puntada buena hablar de les trajimos la peste porque, como les comentaba al principio de la charla, pues realmente fuimos muy mal recibidos, ¿no? Con fantasías muy persecutorias del personal, con una parte vivenciada muy amenazante por parte de los jefes. Generalmente creo que las figuras de autoridad representan pues un tema que no quieren romper en las cadenas de poder, que ya podremos mencionar en un momento, pero eso me parece que es trascendental mencionarlo. Por eso peste, ¿no? Creo que ya cuando estaba haciendo las láminas pensé, qué nombre tan inapropiado para estos tiempos de pandemia, pero el título como tal, yo lo pensaba desde antes de la pandemia, ¿no? Como tal. Bueno, ¿cuál fue el motivo de consulta, si es que lo hubo, y la demanda de ayuda? ¿Del grupo o del psicólogo? Yo pregunto aquí, porque realmente es fácil trabajar cuando hay un motivo de consulta por parte de los pacientes o por parte del grupo, pero cuando un clínico se enfrenta a que no hay motivo de consulta, ¿qué es lo que pasa? Y aquí planteo la pregunta, ¿qué ocurre cuando en vez de esperar a que los pacientes demanden la ayuda o el grupo como tal o la institución, se tiene que brindar la intervención psicológica al interior de una institución no clínica? Aquí creo que es donde comienza la odisea que van a ver a continuación. Este trabajo grupal como tal, entonces, se ha hecho en la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores. Es la dirección, de hecho, más grande del INE. Cuenta con 1,200 trabajadores aproximadamente, divididos pues, en sedes aquí en la Ciudad de México y también tienen un edificio en Pachuca, Hidalgo. Entonces, ¿cuál fue el inicio? En aquel entonces, también debo mencionar a alguien muy importante en esta implementación, porque fue la maestra María Asunción Valenzuela Cota,
mi maestra de grupos en la Facultad de Psicología, quien cuando supo que había entrado a trabajar en esto y estaba trabajando con grupos, me dijo, ¿por qué no investigas más a fondo? Así me lo preguntó ella. Entonces, definimos ambos, ella y yo, un concepto grupal que fue grupos reflexivos laborales in situ, que fue como comenzó todo, ¿no? Fueron la forma de inaugurar el trabajo grupal en la institución en el 2013, que ya parece lejano. Se incluyeron en aquel entonces también a los 1,200 trabajadores de la DERFE, que es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, como les comentaba, en 48 grupos. El trabajo fue brutal, no habían contratado a ningún otro psicólogo. Yo, en aquel momento, fue un trabajo que se llevó a cabo por lo menos en 6 o 7 meses el trabajo con estos 48 grupos y se estableció el primer contacto con ellos. Además de que se exploraron las fantasías hacia los grupos, hacia la psicología, se propició la reflexión consciente a través de temáticas abordadas. ¿Cuáles fueron las temáticas abordadas? El dolor, la personalidad, lo que les dolía en su trabajo, lo que no les dolía. Y el brote de emociones, el brote de demandas, el brote de dolencias fue brutal, ¿no? No podría decir que todos los grupos fueron exitosos, ¿no? Ni siquiera apostábamos a que los grupos reflexivos se convirtieran en grupos terapéuticos, pero creo que mucho de la terapéutica in situ fue contener los brotes de agresión, los brotes de malestar, los brotes de abuso de poder y de dolencias que había en ese momento. Ya posteriormente, esa fue la inauguración, por así decirlo. Ya como ha pasado pues mucho tiempo y en realidad muchas catástrofes también han ocurrido, hubo también intervención grupal a través de otro tipo de grupos, de promoción de la salud mental, de intervención en crisis. Por ejemplo, después del temblor del 19 de septiembre del 2017, aquí le puse de 2020, qué barbaridad, pero después de ese sismo había un edificio muy cercano al colegio Repsamen, la gente estaba muy mal. Y otra vez el trabajo grupal, la contención, el apoyo que era necesario, lo pudimos encaminar. En ese momento ya había otra psicóloga más, Alejandra López Cupa, y después hubo otra psicóloga, la maestra Carla Estrada Palomino, que también ahorita está trabajando en el INE. Ella también entró justamente cuando hubo estos grupos del temblor, y fueron procesos también electorales, el del 2015, el del 2018, y fíjense que es muy curioso, porque en el INE se dice que cuando es tiempo electoral, todos los días y horas son hábiles. Entonces la gente no va a sus casas, la gente se queda, tiene infarto, se divorcia, padece mucho. Entonces también estos grupos me parece que han paliado este dolor porque por lo menos tienen un espacio, y digo por lo menos, de contención y de poder hablar. Eso creo que es trascendental porque no se ofrecía, ¿no? Y me parece que ha sido experiencia compleja en ese sentido. Bueno, en todos los días y las horas son hábiles, les comentaba, grupos de herramientas psicológicas, igual de tipo reflexivo, también con tintes terapéuticos, ¿no? Como dice Yalom, todos los grupos son en sí mismos terapéuticos y eso lo sabemos. Semanas de la salud psicológica también llevamos 5 hasta la fecha, quién sabe si este año nos va a dar tiempo de hacerla. Intervenciones individuales desde el psicoanálisis y la psicoterapia breve, y ellos por fin ya tienen un motivo de consulta. Eso quiero mencionarlo como uno quizá de los hallazgos más significativos o logros, porque ahora las áreas hablan a psicología y dicen, quiero que vengas a ayudarnos porque tenemos un conflicto laboral, nos está pasando esto. Y ya van varias áreas de las que pues nos han justamente consultado pidiéndonos que apoyemos y que ayudemos, y eso les digo, me parece un logro porque de haber sido vividos tan persecutoriamente, ahora ellos creo que han depositado en la figura del psicoanálisis y en la figura de la psicoterapia también un hálito de vida, diría yo, y una parte como de esperanza. Y creo que eso también hay que ofrecer en el trabajo. Hoy sabemos que hay una norma mexicana, que es la norma 035, que entró en vigor este año, que trata de los factores psicosociales, pero creo que hablar de factores psicosociales implica hablar de factores psíquicos. Y creo que si hacemos un trabajo desde lo psíquico, tendremos mucho que hacer. Ya casi concluye la charla, realmente eso me parecía relevante mencionarlo. Ahora que en la virtualidad, ¿no? Porque no nos quedó de otra a ninguno de los psicoterapeutas que trabajamos. Ahora trabajamos en grupos organizados durante la pandemia, hablamos de pérdidas, de duelo, de devastación, de evasión y de incertidumbre también. 7 años después, hay motivo de consulta y con estas condiciones del año virtuales, ¿no? Y esto también me parece que ha permitido explorar el trabajo grupal en la virtualidad y ha sido una cuestión pues desafiante y una cuestión dominante, ¿no? De alguna manera en el sentido de lo que tenemos que hacer. Finalmente, lo grupal, ¿dónde entra lo intrapsíquico y lo relacional y su efecto en la institución? Yo diría que ha habido
dos grandes logros. En cuanto a lo intrapsíquico y relacional de los miembros de los grupos de esta institución, hay mayor capacidad de autoobservación, capacidad de elaboración y simbolización, que sabemos que son tres apuestas terapéuticas fundamentales. Hay mayor receptividad psíquica y esto aminora el sufrimiento dentro de la institución. En cuanto a la institución, yo diría que se han caído las defensas. Hay interés consciente, colaboración al trabajo psicológico profundo, sentimiento de pertenencia y adherencia. Y yo aquí me pregunto si hay un mayor nivel de satisfacción y bienestar en el trabajo, ¿no? Nunca me gusta ponerme la cachucha de psicólogo laboral, ahí me tuvieron que poner así porque la figura de un psicólogo clínico todavía en su catálogo de puestos es inconcebible, pero pues pensemos que es una articulación de esto. Finalmente lo grupal va más allá de las instituciones clínicas y aquí me parece que hay que reflexionar entre todos los que estamos aquí y yo creo que es labor de los clínicos y los clínicos grupales llenar el vacío. Y como dice André Green, alfabetizar psíquicamente al personal en otros escenarios de la vida e interacción humana, lo que redunda en beneficios integrales a la salud psíquica e inclusive física, porque hablamos inclusive en estos grupos de somatización, de psicosomática, de angustia, de ansiedad. No podemos hacer todo desde el consultorio, hoy por hoy lo sabemos, nuestros consultorios son virtuales y también ahora virtuales y reales, ¿no? Hay que llevar el psicoanálisis, la psicología y la clínica grupal a otros terrenos. Y esa creo que puede ser la conclusión de este trabajo que quería compartir. Espero no haya sido muy rápido, pero pensaba en el tiempo. Qué bárbaro. Gerardo, pues muy relevante el trabajo que nos presentas. Digo, 48 grupos, impactar a 1,200 personas en esas condiciones en las que estaban. Bueno, pues llevar la peste a una forma de trabajo apestosa, vamos a decirle así, ¿no? Llevar la peste a donde estaba la peste, pues creo que es una forma de poder curar, de poder sanar y de poder hacer cosas completamente diferentes, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias, Muy doctor. relevante tu trabajo y dará para mucho, seguramente. Qué amable, muchísimas gracias. Y vamos a ver en este sentido cómo esto se liga también con otro trabajo que nos va a presentar ahora el doctor Jorge Margolis. Jorge Margolis es doctor en psicología clínica por la UNAM. Él ha tenido muchos cargos, muchos puestos, ha sido director de CIJ, terapeuta familiar y de parejas, 2 veces coordinador general de AMPAG, coordinador del grupo Mamut, co-creador del grupo Mamut, junto con José Luis González Chagoyán, y justo ayer hablábamos también y veíamos una mesa en donde veíamos cómo el grupo Mamut sigue avanzando y avanzando y extendiéndose por muchas regiones, por lo menos de nuestro país. Lleva 50 años de experiencia en clínica y en salud mental comunitaria, no es cualquier cosa este tipo de trabajo. Jorge ha sido presidente de FLAPAC, o sea, de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia de Grupo, coordinador del taller para cambio de vida en la guerrilla guatemalteca. Jorge es también uno de los profesores que tiene muchos años dando materias de grupo en AMPAG. Entonces, él nos va a hacer la presentación de su trabajo, haciendo un paralelo de lo que nos decía Bion, volviendo a pensar una experiencia institucional. Jorge, antes de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que si tienen comentarios, dudas, algo que quisieran compartir con los ponentes, que lo puedan enviar al área de preguntas, por favor, y ahí podemos hacer este intercambio entre muchos. Jorge, entonces, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi ya noches, porque ya está oscuro. Y estoy muy contento de estar en esta mesa platicando exactamente sobre esta aplicación de los grupos a las instituciones. Yo tengo aquí un trabajo escrito, voy a tratar de leerlo y de explicar lo que piense que es importante explicar, esperando que las personas que están escuchando puedan entender mi lectura. Son reflexiones sobre una experiencia de trabajo de análisis institucional.
Este trabajo pretende profundizar en una experiencia de intervención institucional a través de un contrato entre una institución humanitaria que realiza trabajos de atención en salud en diferentes países y otra que trabaja grupos terapéuticos. Esta experiencia se realizó en 3 ciudades, en Tegucigalpa y San Pedro Sula en Honduras y Reynosa en México, cada una de ellas en situación de emergencia por los niveles de violencia que viven y que revelan la importancia y las dificultades que se presentaron. El contrato entre las dos instituciones planteó hacer una intervención con duración de 1 año en 4 etapas, una cada 3 meses. Un colega de muchos años de experiencia y otro más joven, recién salido como alumno, fueron los seleccionados para cumplir con la tarea. Y no se ofreció el trabajo a otra persona debido a que el joven no quería repartir el dinero que íbamos a recibir. 40% la institución y 30% cada uno de nosotros. Reflexionar sobre lo sucedido pretende evaluar y hacer comprensible la experiencia que fue cancelada a la mitad del proceso dejándolo inconcluso. Se trata pues de hacer consideraciones acerca del contrato de trabajo, de la manera como se trabajó y de los elementos que servirán para comprenderla. Revisar la metodología y las relaciones humanas que se dieron, aprender de la experiencia, volverla a pensar a la luz del tiempo transcurrido y aprovecharla. Servirá para plantear las próximas colaboraciones en términos más precisos y claros para las dos instituciones y evitar futuros fracasos. El año pasado se concertó el mencionado contrato entre una institución humanitaria y otra que se dedica a la enseñanza, aprendizaje del psicoanálisis grupal. Esta última tiene una clínica dedicada al servicio de la comunidad y atiende pacientes en grupo desde hace más de 40 años. La experiencia de trabajo con otras instituciones está planteada como servicio a la comunidad y fue precisamente esta vocación la que hizo que una institución dedicada a labores humanistas en distintas partes del mundo se interesara en nuestra participación con el propósito de que pudiéramos trabajar en las 3 ciudades mencionadas para ayudar a reducir los efectos del burnout, o sea, del agotamiento en el trabajo, en los equipos que trabajan en cada una de ellas y en los términos que ya hemos mencionado. La intervención consistiría en trabajar con cada grupo 2 días en un espacio cómodo y abierto donde pudieran estar 40 personas. En Tegucigalpa y en San Pedro Sula 60 personas y 40 personas en Reynosa. O sea que fueron 40 en un lugar, 60 en otro y 40 en Reynosa. 2 grupos mediano grandes y un grupo grande. En la institución de psicoanálisis de grupo usamos varias técnicas como el psicodrama, el juego, el movimiento corporal, la gestalt, etc. Parecía todo muy amistoso y así se llevó a cabo el primer viaje. Desde el primer día de trabajo en Tegucigalpa, tuvimos el primer encuentro contratransferencial. Ahí se destacó la insistencia del joven para hacerlo mejor, que decía, debemos de hacerlo mejor, tendríamos que hacerlo mejor. Hacerlo mejor pareció una frase repetitiva que se terminó cuando le dije al joven que participara más, ya que el arreglo y la coordinación del trabajo había caído claramente sobre mí. Pensé que era deseo del joven participar más, pero esto no sucedió en ningún momento. El joven acompañó aportando un ejercicio que sirvió para ciertas identificaciones simbólicas, pero el resto del trabajo recayó en mis manos, asumiendo la responsabilidad de la técnica desarrollada.
escuchar, dejar hablar al grupo y hacer las intervenciones consecuentes a lo escuchado, tanto interpretaciones como juegos o escenas psicodramáticas. Las diferencias entre los dos se fueron acentuando cada día más y provocaron muy pronto el distanciamiento. El joven, muy hábil en las cuestiones electrónicas, hacía el registro visual del trabajo y manejaba la bocina que reproducía la música que utilizamos en el movimiento corporal. Sin embargo, solo nos reunimos 2 veces para trabajar los informes y siempre a última hora, pues no conseguíamos encontrarnos en los inter de nuestros trabajos. Él o yo escribíamos y lo enviábamos vía internet sin habernos puesto de acuerdo para reflexionar y elaborar estrategias para el trabajo mismo. Se presentaron distintas situaciones que marcaron importantes resistencias personales de los dos, como la ocasión en que estábamos en el aeropuerto y por distraernos en un lugar al que tuvimos acceso especial para comer y beber, se nos pasó el tiempo para tomar el avión y nos perdimos el vuelo. La dificultad para reunirnos entre una etapa y otra se fue acentuando. Los informes están suficientes para la institución, pero insuficientes para formar un equipo interventor en una situación de mucha exigencia y tampoco suficientes para que en la discusión del trabajo encontráramos las diferencias tan importantes que se estaban dando entre los dos interventores. Cuando regresamos la última vez de San Pedro Sula, tuvimos una experiencia desastrosa. Habían cambiado la jefa de programa, rentaron un salón completamente inapropiado para el trabajo. Tenía 2 postes en medio del salón que impidieron la dinámica de cualquier forma de grupo. Los participantes se distraían con los celulares, no ponían atención y no seguían las instrucciones. Inclusive se resistieron al ejercicio del trabajo con sueños. Realmente fue sorprendente, pues este mismo grupo había sido el mejor en la dinámica de trabajo de la primera etapa. La jefa responsable afirmó que ella sabía de psicoanálisis y tenía comprobado que éste no servía para estas tareas, a lo que yo respondí que a pesar de ese conocimiento seguramente no conocía los efectos positivos del psicoanálisis de grupo. Cuando finalmente pudimos reunirnos los dos y hablamos, el joven me comentó que no le gustaba la labor que habíamos hecho y que no valoraba el trabajo que organicé y que tampoco tenía ningún aprecio por la relación maestro-alumno. Este desprecio por el trabajo realizado caracterizó parte de la vivencia del joven, todo el tiempo oculto en una aparente buena relación. 2 días después de esta conversación íbamos a oír la opinión de la institución humanitaria sobre los resultados de nuestro trabajo en los equipos intervenidos. Cuando tuvimos una reunión con esta institución, el representante que había firmado el contrato ya no estaba. Al explicar las dificultades que habíamos tenido, aceptamos autocríticamente que no pudimos enderezar el barco y esa sesión había fracasado. El joven, cuando yo regresaba del sanitario, estaba gritando que la nueva jefa de San Pedro Sula era una lesbiana y había saboteado nuestro trabajo. Es cierto que lo había hecho, pero no era la forma de explicarlo a las representantes de la institución humanitaria, quienes decidieron pedir evaluaciones en el sitio para reunirnos poco después. Ninguna persona de nuestra institución habló para ver qué pasaba hasta que intervine. En la primera reunión había estado presente una persona de la institución humanitaria, en la segunda reunión asistió otra de los directivos. Este lapso entre una reunión y otra fue largo. En la última reunión, los representantes de la institución humanitaria nos dijeron que la decisión era no seguir más con el trabajo. La intervención del joven en la segunda reunión, que se atrasó a petición suya,
Lo hizo explotar y gritando reclamó que esa institución podían haberla dicho de una llamada o a través de un mensaje. La asociación de Grupo por el Entusiasmo de Hacer las Cosas y colaborar con la institución humanitaria accedió a realizar el contrato sin resolver dudas y sin pensarlo suficientemente. El contrato era una actividad muy sofisticada que no se explicó a los participantes, lo que provocó resistencias desde el principio que sin embargo no fueron suficientes para detener el trabajo, sino hasta la última ocasión en San Pedro Sula. Esta actividad, que se llama de análisis institucional, se llevó a cabo con sesiones de hora y media, 2 en la mañana y 2 en la tarde de cada día de trabajo, dando espacio para café, galletas y comida. Nosotros basamos el trabajo haciendo énfasis en reforzar los lazos afectivos de los vínculos en el trabajo de los distintos equipos que formaban el grupo de la institución humanitaria. Los objetivos tenían que ver con hacer que las personas se conocieran y al conocerse a sí mismos con los otros, debían de procurarse elementos para enfrentar mejor el burnout, algo muy diferente a las técnicas corporales de relajación. Esto nunca quedó suficientemente claro para los participantes y al cortar el trabajo a la mitad, solo se destacaron las resistencias y la sensación de maltrato por nuestra parte. Nosotros hicimos una evaluación al final de cada trabajo. Las personas que claramente estaban contentas con el trabajo eran los menos sofisticados, los choferes, los administrativos y los profesionistas de bajo nivel como educadores, psicólogos. En la segunda sesión en San Pedro Sula, en donde habíamos tenido el mejor trabajo en la primera etapa, el grupo se nos echó encima sorprendiéndonos las dificultades que aparecieron. La primera vez funcionó todo, el discurso colectivo, los sueños, los psicodramas y los sociodramas, el movimiento corporal, todo. En la segunda etapa, los mismos con los que habíamos tenido muy buena resonancia se opusieron a hacer las cosas de buena gana. 60 personas pusieron una resistencia imposible de romper. En Tegucigalpa las resistencias al principio fueron porque pensaban que estarían mejor en el trabajo que perdiendo el tiempo. Esto lo dijo con claridad un médico que en la segunda etapa ya le había encontrado el sentido a lo que hacíamos con buena valoración del trabajo. Este ejemplo es uno de los muchos que habían cambiado de no tener un buen aprecio del trabajo a revalorarlo y pensar que era un buen trabajo que hacíamos. En Reynosa el trabajo se llevó a cabo correctamente, pudiendo detectar dos grupos, uno que hacía el trabajo claramente para ganar dinero y otro que se entusiasmaba con los migrantes y se apasionaba con lo que hacía. En los tres lugares nos percatamos que lo más importante era tener un trabajo relativamente bien pagado por encima de la media del lugar. La mayoría se identificaba con los valores humanistas de la institución y algunos se expresaban claramente con una política de cambio social. Los temas del trabajo en los barrios de Honduras y de la atención a los migrantes son temas principales en nuestros tiempos. De ahí la importancia del trabajo de esta institución humanitaria. En Tegucigalpa es fundamental partir de la violencia en los barrios con el poder local de las maras y las pandillas que gobiernan el barrio. En San Pedro Sula, la atención a la reproducción sexual, si bien atienden embarazos de un medio donde la mujer embarazada es maltratada en todos los hospitales. De ahí se localizaron mujeres feministas dentro del equipo, algunas de las cuales participaron activamente para que el grupo después tuviera una actitud tan resistencial. Un comentario lo dejó claro, cuando nos dijeron que habíamos hablado en masculino, cuando evidentemente el grupo mixto predominaban las mujeres. También son importantes otras de nuestras resistencias. En una ocasión, por estar
pasándola bien en el aeropuerto, ya olvidamos unos papeles muy importantes para hacer el viaje, por poco y perdemos el avión. Quizá la resistencia más importante vivida por mí fue el no darme cuenta que mi colega no valoraba mi persona ni el trabajo que estábamos haciendo, lo que explica por qué no podíamos reunirnos para reflexionar nuestra tarea. Tenía la ilusión de que existía una relación amistosa. Nos contamos cosas muy personales. Todo así lo indicaba. Sin embargo, predominó una relación ilusoria que no atacó las resistencias que se hicieron más evidentes al final del trabajo, donde el alumno terminó quedándose con el material audiovisual y rompió toda comunicación. Yo creo que esto que acabo de leer, pues es un examen de conciencia que tiene que ver con el trabajo que hicimos, que era un trabajo muy exigente, un trabajo que implicaba la violencia que estamos viviendo en estos tiempos, las maras, los narcotraficantes, la delincuencia, los migrantes, y que ese trabajo de la institución humanitaria le daba a los trabajadores de esta institución, en primer lugar, un sueldo, porque tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y también en Reynosa hay demasiada gente que no tiene trabajo. Entonces, solo el puro trabajo en esta institución humanitaria ya era muy valorado en sí mismo, y la verdad es que muchas de las personas trabajadoras tenían este espíritu humanitario para trabajar en la institución y otras no. Pienso que al final nuestra experiencia estaba muy bien llevada, sin embargo, muy poco comprendida por las mismas gentes que estaban viviendo la experiencia, a pesar de que ya la mayoría estaba contenta cuando nosotros llegábamos a hacer el trabajo. Creo que es una información para poderla reflexionar, compartir con los compañeros de la mesa, con las compañeras, y que se pueda entonces seguir reflexionando acerca de este tema. Perfecto, muy bien, Jorge. Bueno, pues por un lado estábamos contentos de ver el impacto y la penetración que los grupos estaban teniendo en una institución aquí, y bueno, tú nos comentas las dificultades y cómo cuando se pone al servicio de labores humanitarias, al servicio de la salud, pues resulta que hay toda una dificultad de poder cumplir con esa tarea, ¿no? Entonces, no es tan fácil el trabajo. Bueno, vamos a continuar. A ver, estamos viendo. Paola, ¿quieres empezar? Ok, entonces déjenme. Vamos a presentar ahora dentro del trabajo grupal el trabajo que se hace en AMPAG, en los grupos red. Paola Aguilar, ella es maestra en psicología clínica por la UNAM, tiene formación como analista individual y de grupo por AMPAG, ha trabajado con pacientes psiquiátricos, con adolescentes embarazadas, con asesoras, es asesora de salud sexual y reproductiva, ha colaborado con diferentes instituciones académicas y con población en situación vulnerable, desempeñándose como terapeuta grupal y familiar en las comunidades que atienden a adolescentes en conflicto con la ley, y también trabaja en la consulta privada. Ella ha sido coordinadora de los grupos Red en AMPAG, y entonces ella nos va a presentar el modelo de atención en las clínicas de la AMPAG, en lo que es el grupo RED, que significa recepción, evaluación
y derivación, y nos va a hablar de sus fundamentos y de los retos para trabajar con este modelo. Paula, adelante. Prende tu micrófono, Paula. Ya, perdón. Decía que buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí presentando este trabajo que es resultado de... A ver, permítanme tantito. Que es resultado de la experiencia adquirida a través de una estancia de 4 años, justamente en la Clínica Sur, que pertenece a la asociación. Voy a presentar. ¿Ya se ve? ¿Sí? Ok. Bueno, pues bien, como lo decías, el trabajo se titula Modelo de atención en las clínicas de AMPAG, recepción, evaluación y derivación. Voy a empezar solamente con una breve introducción teórica, que creo que uno de los retos fundamentales al que me enfrenté yo como estudiante fue el cambio de paradigma de un psicoanálisis individual, pulsional, biologicista y determinista a un psicoanálisis de relaciones objetales. Creo que es un cambio significativo. Yo lo vi en mí y también lo veo en algunos alumnos a los cuales también les cuesta mucho trabajo modificar este pensamiento. De ahí, bueno, digo, implica un cambio porque tenemos que ver que la libido no solamente busca la descarga y placer, tal como lo expuso Fairbairn, sino que es buscadora de objetos en donde apuntalar justamente esa pulsión. A la par, bueno, surge el psicoanálisis grupal con las respectivos introducción de los términos intrasubjetivo, intersubjetivo y transsubjetivo. Y esto ha dado pauta al surgimiento de nuevas escuelas psicoanalíticas, como son el psicoanálisis de las configuraciones vinculares, el psicoanálisis relacional, del cual ya nos hablaban los amigos relacionales en la mañana, y el psicoanálisis intersubjetivista. Entonces, es entender, bueno, dejar de ver a la mente pulsional como algo individual y determinista a entender ahora una mente de configuraciones vinculares y de configuraciones relacionales. El modelo que voy a presentar viene más explicado en el trabajo por escrito. Aquí solamente me voy a basar en dos cuestiones que son la agrupabilidad y la analizabilidad. Como, bueno, no todos lo sabemos, el grupo de recepción, el objetivo del RED es tener una impresión diagnóstica de los pacientes, valorar justamente el grado de agrupabilidad y de analizabilidad que se tiene el paciente, familiarizarlo con la dinámica grupal y a partir de esto hacer una derivación a un grupo específico con un terapeuta específico. Primero voy a comentar esto de la numeralia. Yo estuve en un periodo de 4 años donde a partir de septiembre del 16 a agosto del 2020, que fue cuando yo dejo la clínica, se atendió un promedio de 630 usuarios, de los cuales 270 pacientes terminaron el filtro de las 3 sesiones en el grupo RED del que les estoy hablando. O sea, 630 fueron solicitudes, a lo mejor algunos habrán tenido una primera sesión, pero no todos terminan, sino que los 270 fueron como los que concluyeron el filtro y los que fueron derivados a un grupo. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? En primer lugar, tenemos a la depresión, donde están los sentimientos de vacío, la desesperanza, la tristeza, la falta de motivación para hacer sus actividades. En segundo lugar, están los problemas familiares, donde englobo los problemas de pareja, los problemas en el estilo de crianza,
los problemas con los hijos, y bueno, en el tercer lugar está esto de estructura límite. Aquí quise englobar a estos pacientes cuya característica es la dependencia, el establecer relaciones simbióticas, la dificultad para asumir una vida autónoma, estos que se derrumban con una ruptura amorosa o que con la pérdida del trabajo. A estos son los pacientes que englobé aquí. Otra categoría importante son los trastornos límite de personalidad que constantemente son canalizados por parte del sector salud. Los problemas de ansiedad, que son ataques de pánico, incluso TOC, uno que otro. Esto de indefinición de proyecto de vida son todos los universitarios o adultos jóvenes que de repente están terminando la universidad o la carrera y no encuentran como qué rumbo, o no tienen un proyecto de vida con respecto a sus planes, ¿no? Y entonces les cuesta trabajo. También se recibieron pacientes con alguna drogodependencia o con consumo de alcohol. También pacientes de tercera edad que llegan por cuestión de jubilación o por cuestión en la dificultad para integrar como diferentes esferas de su vida, con angustia de muerte, y por lo que también se pensó hacer algunos grupos especiales de la tercera edad, ¿no? Ya que empezaron a llegar algunos de estas características. Estrés postraumático y finalmente los alumnos en formación, que son todos los psicólogos que están justamente en especialización en grupos o en psicoanálisis grupal. Voy a empezar comentando esto que les decía de cuáles han sido los retos. Creo que las transformaciones sociales, la cultura de época ha generado que incrementen ciertas patologías, para lo cual pues se han tenido que hacer algunos ajustes a los criterios de agrupabilidad y de analizabilidad en la clínica. De tal forma que pues de manera clásica los pacientes que no podían estar en grupo eran pacientes, los psicóticos, los pacientes que tuvieran daño cerebral, las personalidades paranoides, los narcisistas severos, los pacientes suicidas, las pacientes con alguna adicción a las drogas, los pacientes psicopáticos y aquellos que no tuvieran capacidad de insight o no tuvieran capacidad de analizabilidad, no fueran analizables. Estos criterios se han tenido que ir ajustando porque lo que nosotros hemos visto es que cada vez llegan más pacientes graves a la clínica, de tal forma que hemos tenido que repensar esto de la agrupabilidad y de la analizabilidad, de la cual también les hablaré. Por ejemplo, en el caso de los pacientes depresivos o depresivos severos, llegan a la clínica con o sin intentos de suicidio, son derivados de las instituciones del Fray Bernardino, del Instituto Nacional de Psiquiatría o del Hospital de Psiquiatría de San Fernando. Y pues bueno, llegan a que valoramos sobre todo que cuando el impulso suicida está muy descontrolado, está muy activo, son pacientes que nuevamente referimos a psiquiatría, pero si el impulso está contenido, son pacientes que pueden ser derivados a grupo con la consigna o con el anuncio antes al terapeuta al que va a ser derivado. Ajá. Lo mismo es en el caso de las pacientes con alguna adicción a las drogas, donde a veces condicionamos su atención a que esté en un grupo de manera paralela de alcohólicos anónimos, de AA, o ya sea de alcohólicos anónimos o narcóticos, porque se sabe que eso es lo que puede contener la conducta adictiva. Y para trabajar como todo lo demás de por qué es que es una adicción, etcétera, pues para eso está justamente la psicoterapia o el psicoanálisis. Con respecto a
A los psicopáticos lo que se valora es justamente el nivel de agresión. Cuando el nivel de agresión es alto, es muy significativo, puede inhibir al grupo, por lo que entonces ahí se manda a tratamiento individual, pero sí puede ser, pero también puede valorarse si puede ser derivado a grupo. Entonces, bueno, con la experiencia que pude ver ahí, me di cuenta que cuando son pacientes que no son agrupables, se descartan automáticamente. O sea, pueden ser pacientes que pueden estar en una sesión en el grupo red y ya no regresan, o pueden ser derivados y ya no continúan el tratamiento grupal. Considero que no se genera una iatrogenia por realizar esa derivación, y más bien es que el paciente se da cuenta de que el grupo no es un tratamiento adecuado para él. En base a esto, lo que propongo es que hay que renunciar a la idea de solo aceptar pacientes neuróticos o de estructura límite alta que estén compensados y además que sean analizables, debido al nivel de gravedad con la que llegan algunos pacientes a pedir ayuda. De tal forma que los criterios de agrupabilidad que yo considero son más importantes es que son candidatos a grupo todos aquellos pacientes que así lo deseen, por ejemplo, que ya hayan estado un tiempo en análisis individual y quieran tener un proceso en grupo, lo cual les brinda la posibilidad de conocer otros aspectos de su personalidad, como lo es la manera en la que se vinculan. Los pacientes que han estado un largo periodo en análisis individual y que en ocasiones caen en un impasse, y el grupo siempre ayuda a movilizarlos. Los alumnos que se están formando en alguna especialización en grupos, lo cual les permite tener la vivencia grupal. Y bueno, en mi experiencia sí he visto que este sector es justamente muy resistente al tratamiento. Son agrupables aquellos con dificultades para relacionarse interpersonalmente, pues el grupo siempre va a funcionar como un laboratorio social en el que se pueden ensayar los conflictos interpersonales. De este bloque de los pacientes con dificultades para relacionarse, siempre será importante preguntarse qué tanto el paciente tolera el grupo, pues el grupo en ocasiones puede resultar inhibidor, teniendo la vivencia de estar en un medio muy agresivo y despertando las angustias esquizoparanoides, para lo cual, pues, a veces es más oportuno estar en tratamiento individual y después valorar si puede ir a grupo. En general, bueno, por lo que creo que es importante, lo que tenemos que preguntarnos es qué tanto el paciente puede integrarse al grupo, qué tanto es capaz de tolerar la escucha y los turnos de los demás, si puede abrirse soportando las angustias esquizoparanoides y así como la rivalidad y la envidia propias de las relaciones interpersonales y de los impulsos agresivos. Creo que más bien esto es lo que tendríamos que pensar al momento de agrupar a un paciente. Otro término importante, que es el que estoy comentando ahorita, es la analizabilidad. La analizabilidad en término clásico es entendida como la capacidad introspectiva de los pacientes que les permite comprender las interpretaciones adquiriendo un mejor conocimiento de sí mismos. Recientemente también a esto de la analizabilidad se han agregado otros componentes o variables importantes como lo es la disponibilidad del terapeuta para trabajar con determinados pacientes. Y también las convicciones y el apego a determinada corriente teórica, de tal forma que no todos los terapeutas trabajan con pacientes graves. Aquí Betty Joseph propone que la decisión de tomar a una persona es resultado de la accesibilidad del analista a su contratransferencia y no de si el paciente es analizable, pues puede serlo para un terapeuta, pero sí para otros. Lo cual es muy significativo, digo, esta definición me gustó mucho, porque si nosotros nos quedamos con la idea de la analizabilidad en términos clásicos, gran parte de los pacientes que llegan a las clínicas quedarían fuera y no podrían ser agrupables, porque sabemos que muchos carecen de esta habilidad más bien de esta capacidad como la entendemos,
con la capacidad de introspección, y entonces también hay un desconocimiento de los procesos terapéuticos y pues cuanto más del psicoanálisis, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que más bien hay que repensar la analizabilidad y entenderla como una cualidad que siempre está en construcción, más que como una cualidad que se tiene o no se tiene. Y que es una búsqueda, ¿no? Que está puesta en el deseo del paciente y que tiene el fin de buscar reducir su sufrimiento psíquico para tener una vida más satisfactoria. Creo que esa es como pensar la analizabilidad en ese término. Ya casi, bueno, termino diciendo, bueno, está... Otro reto, me salté el anterior por cuestiones de tiempo, pero nada más porque quiero decir, otro reto significativo fue justamente el hacer grupos con la pandemia. Como sabemos, en marzo se tuvieron que cerrar las 2 clínicas y quedó abierta, bueno, fue hasta finales más bien de mayo que se decidió reabrir el grupo Red a través de manera virtual, y pues estas son algunas cosas de las que me pude dar cuenta. Uno, que las personas comenzaban a retomar su vida y así comenzaban a retomar también sus asuntos pendientes. Sus motivos de consulta eran diversos, mismos que ya fueron señalados. Y si la pandemia tenía que ver con su motivo, era porque ayudó a exacerbar sus conflictos que ya existían antes de la misma, tal como lo señala Silvia Bleichmar, quien se pregunta si se puede hablar de un traumatismo provocado por la pandemia, por el evento en sí, o si para que exista traumatismo se necesita una predisposición patológica. También me pude dar cuenta que, para mi sorpresa en ese momento, cuando la atención virtual se hizo más necesaria y todos hablábamos de lo cansada que resultaba, sobre todo lo difícil que resultaba registrar el lenguaje corporal o la atmósfera que se torna plana, el grupo, por el contrario, resultó ser dinámico, y en lo personal yo registré menos cansancio en las sesiones grupales que en las individuales. Que la tecnología resultó fácil para las personas, resultó difícil para las personas de la tercera edad, quienes batallaban para familiarizarse con esta, a diferencia de los jóvenes adultos, para quienes era más rápido. Que las personas con dificultad para conectarse por cuestiones de red, señal o problemas para manejar sus dispositivos, tenían dificultad para conectarse con el grupo en general, es decir, muy probablemente tuvieran problemas para conectarse con las personas de su entorno inmediato, lo que fue una buena arma para interpretar su dificultad y en algunos otros casos su resistencia. De igual manera, aquellos pacientes con resistencias tienden a apagar su cámara, dificultándoseles mostrarse, o lo que puede ser lo mismo, abrirse al trabajo analítico, ante lo que no tenemos más que interpretar dichos eventos. Que como toda en la vida, todos tuvimos que adaptarnos, algunos más rápido a los cambios que nos proponía la historia, y entonces todos dimos muestra de nuestra comúnmente llamada resiliencia, que nos empujó a hacer terapia a distancia cuando todavía algunos meses antes algunos nos resistíamos por lo impersonal y la escasa cercanía que representaba en ese entonces lo virtual. Sin embargo, actualmente hemos puesto énfasis en la escucha, identificando los diferentes tonos de voz, entendiendo e interpretando más los silencios, lo cual nos permite tener material de cercanía con nuestros pacientes y valorar las bondades de lo virtual, como el poder tener pacientes de diferentes partes del mundo, de la República, o partes distantes a la clínica. Y bueno, ya nada más para finalizar, diré que el encuadre virtual también se tuvo que ajustar. Sobre todo agregué 2 variables importantes. En el caso del grupo Red, era importante mantener la cámara prendida, cuidando la confidencialidad del resto de pacientes, por lo que no podía haber otras personas presentes, y buscar un espacio cómodo, porque hay muchos pacientes que querían hacer la sesión manejando o en la oficina de trabajo, y en esos casos pues se tuvo que reprogramar la sesión. Pues creo que ya estoy sobre tiempo. Muchas gracias. Pues bueno. Bueno, gracias, Paola. Muy interesante también lo que nos presentas, porque esto nos da la posibilidad de pensar qué conceptos
son parte del psicoanálisis que se quedan ahí ya inamovibles o cuáles están en proceso de revisión y de renovación. Y vemos cómo hay algunos que tienen que ser reconceptualizados, que tuvieron un objetivo y una función en un momento histórico, en una situación determinada, con una serie de patologías también muy definidas, pero que evidentemente esta situación de lo que estamos viviendo ahora en la manifestación del inconsciente y en estas manifestaciones de los vínculos y de las interacciones, pues evidentemente tienen que ser reajustados, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente el hecho de que tú, que estuviste haciéndote cargo del grupo Red, reflexiones y adecues los conceptos que son vigentes y que podamos dejar como para la historia aquellos que sirvieron para otro momento, pero que ahora es necesario hacer adecuaciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos también un trabajo muy interesante que nos va a presentar Claudia Martínez Cordero. Ella tiene un doctorado en ciencias médicas por la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Ella es investigadora médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Es investigadora médica y es miembro también del EGRAC, una institución muy cercana, con su sede en León, una institución muy cercana a AMPAG, con los cuales tanto sus fundadores como los que lo integran son muy cercanos, muy afines y con una parte de parentesco con AMPAG. Entonces, bueno, Claudia nos va a hablar sobre un grupo interdisciplinario, los aciertos y las vicisitudes durante su implementación. Claudia, si quieres. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y en este congreso tan interesante y especialmente interesante para mí porque no es mi área de trabajo. Es decir, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, estudié la licenciatura en nutrición y después los posgrados en ciencias médicas. Por eso trabajo como investigadora médica en un hospital público. Bueno, aunque no soy psiquiatra ni psicóloga, me encanta trabajar con los psiquiatras y los psicólogos. Y especialmente ha sido un honor para mí trabajar con el doctor Alberto Siniego y con el doctor Daniel Kuznir. Y pues con ellos ya tengo varios años trabajando. Religiosamente tenemos una reunión semanal. Desde antes de la pandemia ya era virtual, era una llamada tripartita. Entonces, pues hemos trabajado, han sido mis maestros en esta área y les voy a platicar, es un grupo con el que hemos hecho trabajos diferentes, de diferente índole, se ha complejizado en el buen sentido, o sea, les voy a platicar algo, y cómo yo desde una institución pública, junto con LEGRAC, hemos ido sumando instituciones, y yo sí creo que ha sido por este trabajo grupal que yo he tenido personalmente con Alberto y con Daniel, cómo hemos ido sumando otras instituciones. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. A ver, me dicen. Sí lo ven, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Perfecto. Bueno, nuestra línea de investigación, que la hemos llamado como investigación-acción, en este congreso estamos nosotros ahorita presentando estos 4 trabajos que escribí los nombres, porque son 4 visiones diferentes, pero del mismo grupo. Es decir, ahorita yo estaría hablando del trabajo interdisciplinario, de los aciertos y las vicisitudes que hemos tenido en esta implementación. Alberto Siniego, la próxima semana, el próximo fin, va a hablar del grupo terapéutico en sí mismo, para pacientes bariátricos, que son nuestros pacientes target, ahorita les platicamos.
Daniel la semana pasada habló de este grupo WhatsApp que ha sido un seguimiento al grupo presencial. Antes de la pandemia ya estaba el grupo WhatsApp y ahora en tiempos de pandemia pues ha tomado otro valor todavía más importante. Y también unas alumnas de Ciniego presentaron vicisitudes del análisis de la posición de muerte. Bueno, fue otro análisis de este mismo trabajo grupal. Esta es una foto pues de el hospital visto desde frente. Entonces ahí se ven, es un hospital pequeño porque es un hospital de alta especialidad. O sea, ahí llegan pacientes referidos, no hay urgencias. Llegan pacientes referidos y entonces la cirugía bariátrica es una cirugía que está en esta cartera de servicios y que se hace a pacientes muy específicos que reúnen estas características. Entonces, para mí, que estudié la licenciatura en nutrición, luego la maestría en ciencias, todo esto en ciencias médicas, mi línea principal, mi línea de investigación es obesidad y nutrición. Pero, como ya saben, obesidad es un tema muy complejo, tiene muchas aristas y para comprenderlo hay que analizarlo desde varios aspectos. Entonces, ya desde hace muchos años, platicando con Alberto, teníamos intereses en común, aunque somos dos líneas diferentes, y eso es lo que a mí se me hizo muy interesante, cómo podíamos trabajar o abordar el mismo problema desde dos visiones diferentes. Quien está ahí en la foto es el doctor Norberto Muñoz, que es el cirujano bariatra del hospital y que también ha sido muy importante, una parte muy importante porque dicen los psiquiatras que es como el nuevo papá de los pacientes, porque es quien hace la cirugía bariátrica. Sí, corta un pedazo de estómago y un pedazo de intestino, es una cirugía mayor. Las personas bajan muchísimos kilos, o sea, hay personas que bajan 100 kilos. Entonces, toda la imagen, el cambio de imagen de sí mismo, es un tema. Es decir, esta es una población con características extremas y por eso nos parece, bueno, es una oportunidad invaluable para investigar causalidad en la obesidad, y una situación que se presenta es la reganancia de peso. Entonces, el grupo que nosotros iniciamos fue invitar a los pacientes, que se hizo la invitación en general, pero sobre todo a los pacientes que han tenido reganancia de peso, que son quienes están más preocupados, a los que les va bien, generalmente, bueno, les va bien, siguen en sus citas de seguimiento, pero hicimos la invitación abierta y los pacientes que aceptaron participar, estoy hablando del grupo presencial. Durante 6 meses nos reunimos cada semana con los pacientes. Un grupo cerrado. Ya Alberto les va a platicar la próxima semana los detalles más de este grupo presencial, pero súper interesante, súper. Digo, yo no soy experta en grupos, pero Alberto sí, y dice que, o sea, con características únicas, o sea, nunca faltaron, no llegaban tarde, era así increíble del interés. Bueno. Esta foto es el espacio donde nos reuníamos cada semana, es de Legrac. En el hospital donde yo trabajo hay aulas que se lleva una lista, pues, pero lo que quiero decir es que la importancia de un espacio adecuado, quieto, que se pudiera trabajar, y el hospital no pudo aportar ese espacio, entonces finalmente se hizo en Legrac, los pacientes asistían ahí, y la foto que aparece aquí en la parte inferior es el consultorio, mi oficina consultorio en el hospital. Entonces, si tenía que ver a alguien, a un paciente, se les daba cita personal a ese paciente, pero las sesiones grupales eran en Legrac. Bueno, esta imagen es porque aquí es donde se empieza a complejizar. Nosotros habíamos terminado el grupo presencial de los 6 meses, que había sido un éxito, bueno, con vicisitudes también, pero en general un éxito. Legrac, el hospital, pero entonces luego
como parte de mi línea de investigación, se plantea un proyecto, un protocolo nuevo para probar una hipótesis de consumo de proteína. O sea, una cosa biológica completamente, pero con los mismos pacientes de cirugía bariátrica. Entonces, cuando se hace la invitación otra vez abierta, ¿quién quería participar? Porque estábamos hablando de un confinamiento. A los pacientes se iban a confinar y se les iba a dar una dieta experimental. Bueno, ustedes han de decir que tiene que ver esto con grupos. Bueno, finalmente, esta foto se me hace interesante porque si ustedes ven ahí 2 pacientes sentados, ese estudio se hizo en Jamaica. David Rubenheimer fue mi asesor del doctorado. Steve Simpson, o sea, es decir, es una hipótesis que se probó en otro país. Se desarrolló la hipótesis en Oxford y luego se probó en varios países. Yo asistí al experimento de Jamaica y entonces cuando estoy en México digo, bueno, vamos a hacer esa misma hipótesis, ese mismo trabajo experimental, pero con pacientes de cirugía bariátrica. Y lo pienso en el mismo modelo. Eran 1 o 2 pacientes por cada confinamiento. 1 o 2 pacientes, así como los ven. Yo lo vi y pues sí, o sea, se ve lo que el paciente come y todo. Pero cuando yo lo hablo por eso digo que Daniel y Alberto han sido una guía muy importante en esto del grupo, porque me dicen, bueno, ¿y por qué no lo haces grupal, el confinamiento? O sea, grupal, y se trabajan cosas de grupo en el confinamiento, pero estamos pensando en un confinamiento para una hipótesis, de una hipótesis biológica. Y yo digo, pues sí, ¿verdad? O sea, eso no había sucedido porque este experimento se ha hecho en otros lados. Bueno, pues lo hacemos y entonces se hace en un hotel, se confinan a los pacientes. Fueron 9 días en 3 periodos diferentes. O sea, ellos ingresaban un jueves en la noche, egresaban el lunes. En ese tiempo, o sea, no salían para nada, no comían otra cosa más que lo que se les ofrecía, no fumaban, no tomaban, o sea, estaban pues vigilados en ese sentido, y todos los días teníamos sesiones grupales. O sea, Alberto y yo de cocoordinadores y los pacientes. Entonces, pues fue una experiencia súper interesante porque yo desde lo que había visto, lo biológico, o sea, los experimentos que se habían hecho ya en Australia, en Jamaica, en Inglaterra, no se habían hecho así, o sea, terapia de grupo en el experimento, ¿no? Y aquí lo estamos haciendo y además yo lo pude revisar con los psiquiatras que eso ayudaba en o sea, en que los pacientes se ajustaran al experimento, siguieran las indicaciones porque estaban más conscientes, más comprometidos con el proyecto. Y entonces, bueno, lo que quiero mostrarles aquí con todos estos simbolitos es que participa la Universidad de Sydney. O sea, en este momento, por ejemplo, están revisando un paper que sale de ese proyecto. Con la hipótesis, con lo biológico, bueno, participa la Universidad de Sydney. Participa la Universidad de Guanajuato porque hay una alumna doctoral, que es Nantli, que está aquí sentada también al centro, no sé si lo puedo señalar, ella, es una alumna doctoral de la Universidad de Guanajuato. Participa una oftalmóloga también del CIO, que es un centro de investigación en óptica también muy importante. Y bueno, aquí estamos Alberto y yo, y están nuestros pacientes. Entonces, el CIO, Sanud, que da el financiamiento, que también era súper importante, o sea, el dinero, la Universidad de Ibero, que también con una alumna de maestría nos ayudó en el desarrollo de los alimentos experimentales, y bueno, estamos el Hospital Ilegrac. Bueno, y entonces fue una forma de sumar a todas estas instituciones, todas con sus intereses propios,
Y entonces pudimos conjuntarlos, o sea, los alumnos queriendo lograr su tesis, nosotros queriendo lograr el proyecto, los pacientes queriendo lograr, o sea, aprender, crecer, esto de grupo. Y entonces ahorita tenemos todos los materiales, por ejemplo, quienes presentaron la semana pasada fueron las alumnas de Alberto que hicieron las transcripciones de las reuniones y que se siguen analizando, bueno, todavía hay mucho material. Y bueno, eso es lo que les quería platicar de un proyecto extenso, amplio, interesante y con una población extrema y pues muy importante también desde la institución de salud, un tema muy importante que es la obesidad. Entonces, bueno, eso les comparto el día de hoy. Gracias. Claudia, muchas gracias por tu presentación y por hacernos saber este trabajo que tiene pues diferentes implicaciones, que tiene una que tiene raíces desde otros lugares que se ha venido trabajando y que tú lo amplías ahora con estos pacientes que, bueno, no son nada fáciles. Si por alguna razón llegaron a esa situación extrema de esa morbilidad de la obesidad, pues bueno, para poder lograr un cambio realmente se necesita mucho, realmente muchas cosas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? Y evidentemente, pues sí, como dices, son retos y no solamente lo puede lograr una disciplina, un acercamiento, sino tiene que ser un trabajo muy amplio que pueda haber diferentes aristas, diferentes partes de la estructura de personalidad y de la relación, de los vínculos que establecen las personas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ahora pues viene la parte más rica, me parece, la parte que nos permite hacer este intercambio en donde las experiencias que han tenido ustedes, colegas, pues a partir de esto es cómo podemos encontrar afinidades, cómo podemos encontrar cosas que tienen que ver con similitudes en los trabajos, ¿qué les ha estimulado la presentación de los trabajos de cada quien? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, ¿puedo empezar yo? Claudia, ¿sí? Sí. Primero, pues felicitar a todos. El trabajo de Gerardo, súper interesante. Paola, súper interesante. Y quiero comentar del de Jorge, porque desde la reunión previa que habíamos tenido, él dijo, bueno, voy a platicar yo lo de un fracaso, la historia de un fracaso, y eso se me hace súper valioso porque de ahí es de donde se aprende, o sea, es decir, esto salió mal, esto lo hicimos, no sé, como que hasta me relajó en mi presentación. No se trata de hablar lo que está bien nada más, o sea, es hablar de lo que se salió bien y de lo que no estuvo bien, porque ahí es donde está el aprendizaje, en lo que no se hizo bien. No sé, ese enfoque, es decir, el trabajo de todo es súper importante, pero ese enfoque de decir, yo voy a hablar de lo que nos salió mal, pues muy, muy valioso, eso quería decir. Jorge, no sé si, bueno, en lo que nos comentaste, no sé si en la experiencia que tuviste en Reynosa pasó algo similar como en San Pedro y en Tegucigalpa, o en esa parte quieres contarnos o puntualizar qué sucedió en esta experiencia acá en México. Tienes apagado tu micrófono. Sí, se oye ya. Sí, que la parte de la experiencia que tuvimos en Reynosa fue también una experiencia muy enriquecedora. Ahí
los trabajadores cooperaron muy bien para todo lo que nosotros comenzamos a trabajar con ellos, y esta cooperación fue, digamos, haciendo que las personas tuvieran cada vez más confianza en hablar de sí mismas y de su presencia en esta institución. Ahí es donde más claramente nos dimos cuenta de la importancia que tenía para muchos el solamente tener un trabajo, y que la parte humanitaria pues no se les daba, pero era suficiente con el cumplir el trabajo que ellos estaban haciendo. Y había otros que no les alcanzaba la parte humanitaria de la institución y se tenían que quitar la camiseta de la institución para no romper ninguna regla y poder ayudar a los migrantes de una manera más personal y mucho más efectiva, como ellos también así lo vivían. Entonces, era interesante que de todos modos, tanto con migrantes como con el personal de salud, principalmente de Tegucigalpa, relacionado con el trabajo en los barrios, pues ellos tenían esta experiencia que es una experiencia de mucha violencia, ¿no? Una de las cosas que nosotros fuimos sorprendidos fue los rigurosos reglamentos de seguridad que tienen para las personas que trabajan en estas instituciones. Yo creo que toda esa atmósfera que rodea el trabajo es una atmósfera que produce mucho temor. Y el hecho de que se produzca mucho temor produce dentro de los mismos trabajadores también una serie de tensiones que se combinan entre lo que va pasando adentro de la institución, lo que va pasando dentro de la persona y lo que va pasando en la experiencia política que ellos conviven. Por ejemplo, nos tocó la marcha de los maestros para hacer reivindicaciones frente a lo que el Estado les quería quitar, y fueron unas marchas muy violentas, efectivamente, con quema de algunos coches, etcétera. Pero eso nosotros lo sabemos por el periódico, no tenemos ninguna posibilidad de hacer ese tipo de observaciones porque nuestro trabajo iba del lugar donde vivíamos al trabajo y del trabajo al lugar a donde vivíamos. A veces algunos puntos eran posibles de visitar. Entonces eso también a nosotros nos restaba la posibilidad de entrar más en la cultura, por ejemplo, de Tegucigalpa, entender más qué es lo que pasa a nivel urbano y a nivel del trabajo con estos barrios. Y son limitaciones como contradictorias. Para hacer bien el trabajo uno tendría que poderse empapar, pero si uno se empapa tiene el peligro de morir. Está bien, muy bien, Jorge. Bueno, tenemos ya nada más unos cuantos minutos para terminar la mesa. Por un lado, las preguntas creo que podemos ubicarlas en relación a lo que tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. Y nos preguntan que cómo influye la transferencia y la contratransferencia en el trabajo institucional. No sé si alguien quiere de manera muy puntual, muy precisa, comentarnos. Tenemos unos cuantos minutos antes de terminar la mesa. A mí me gustaría contestar. Adelante, Gerardo. Bueno, pues creo que es como un tema, un eje central hablar de la transferencia y la contratransferencia. Creo que la figura, como bien lo decía la doctora Paola, del terapeuta, ya no es hablar de la neutralidad, ya no podemos pensar que los grupos en institución pueden mantenernos como si estuviéramos ajenos o como si fuéramos esta pantalla en blanco. Creo que si lo pensamos desde ahí, y voy a quizás citar a un autor que me gusta mucho su concepción de la transferencia, que es Christopher Bolas, y justamente que él dice que quizá Freud
dijo algo distinto, algo que hoy tendríamos que repensar, cuando dijo que la transferencia siempre era algo viejo o una persona vieja que se representaba en una figura del presente. Yo creo que, y él dice que la transferencia puede ser inclusive una experiencia que el paciente nunca más ha tenido, jamás en su vida. Entonces creo que si lo pensamos desde lo institucional, bueno, pues es todo un tema gigantesco porque hay exigencias y demandas en el propio contrato de la institución que uno no puede romper. Hay un contrato narcisista, ¿no? Como diría Pierre Alañé, pero creo que a partir de eso uno puede ir flexibilizando, como también lo dijo la doctora Paola, como la técnica igual y el fenómeno intersubjetivo es tan rico y tan vasto que yo creo que uno puede ser capaz de pescar desde ahí sentimientos que jamás, bueno, sentimientos y emociones que no había existido antes en la institución, pero también puede como apuntalar a, como a generar las viejas experiencias, pero repensadas. Entonces creo que estos dos temas, contratransferencia, desde luego el sentir de quien está en la institución, deben adherirse como al código de la institución, pero también creo que debemos dar la posibilidad de pautar algo novedoso para la propia institución y para los propios miembros de esta institución. Entonces, ya para concluir, diría, creo que si uno no está al pendiente de sus reacciones y esas reacciones son parte de las personas de la institución, uno perdería un campo de trabajo muy fértil. Entonces, creo que el trabajo relacional o intersubjetivo hoy por hoy es como lo que está en boga y dentro de la institución, por supuesto que tiene una doble como partida. Por un lado lo que implica la institución y por el otro lo novedoso de esto, de estos fenómenos. Perfecto, muy bien. Sí, es un eje transversal, transferencia contra transferencia. Y bueno, lástima que no nos dé más tiempo para poder trabajar, pero pues un tema importantísimo también sería poder ver y cuál es la fantasía inconsciente que está presente en estos grupos con los que ustedes trabajaron, ¿no? Lástima que no nos dé tiempo para poder verlo. Paola, te preguntan, Amara Martínez dice, y desde la experiencia del grupo Red, ¿cuál crees que son los principales retos que enfrentamos en este momento o que enfrentan en este momento los analistas en formación? Pues creo que esto que mencionaba, ¿no? De alguna manera cuestionar, o sea, yo soy creyente de Freud y soy freudiana, ¿no? Siempre lo seré, pero creo que sus planteamientos se han tenido que ir modificando y se han tenido que ir haciendo ajustes, como lo decía. Entonces ya no podemos pensar esto de la agrupabilidad y de la analizabilidad como algo como se entendía antes, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decía es que hay pacientes tales no entran a grupo, pues si no, no hacemos grupos porque muchos pacientes se quedarían fuera, ¿no? Y bien lo mencionaba, o sea, hay terapeutas que trabajan con pacientes graves y sus grupos funcionan bastante bien y hay otros terapeutas que no le entran a los pacientes graves, tan solo es como ser honesto y decir, bueno, yo sí con estos pacientes, no con estos pacientes, entender la contratransferencia y pues bueno, ¿no? Plantearnos esto de la agrupabilidad, de la analizabilidad, o sea, también si pensáramos que la analizabilidad es algo con lo que es un criterio para decir este paciente entra a psicoanálisis o no, pues ahí es donde también yo cuestiono que estaría muy difícil y pues, nuestros pacientes se reducirían porque cada vez hay más pacientes graves y con dificultad para analizar, ¿no? Resultado de la sociedad en la que vivimos, como más pragmática. De hecho, lo que quería comentar de mis compañeros es cómo en el sistema federal o en el gobierno o en las instituciones, los psicoanalistas se han tenido que ir abriendo camino. O sea, creo que es como ir picando piedra, porque realmente creo que muchos no nos reconocen, ¿no? O sea, en el sentido de que crean propiamente en las bondades de la técnica, y claro que las tiene, digo, Claudia ha dado, nos comparte, ¿no? Como ella ve que su grupo se vuelve más, pues sigue más las instrucciones, ¿no? Gerardo nos habla de el buen trabajo grupal, y pues bueno, creo que es como nuestra tarea, picar piedra. Y nada más del doctor Jorge Margolis quería comentar, pues sí, ¿no? Creo que tú eres el vivo ejemplo de lo que dicen también tradicionalmente, que con tus coterapeutas o con los que haces trabajo en grupo, pues debe de existir una buena relación y mucha comunicación.
Muy bien. Bueno, pues esta ha sido una mesa que me parece espléndida. Lástima que no tenemos más tiempo. Yo solamente me atrevería a decir que cuando uno lleva estos acercamientos a las instituciones que tienen pestes al interior y que uno lleva esta peste, utilizando esta metáfora que utiliza Gerardo, pues me parece que es una posibilidad de poder llevar salud a esas instituciones. Bueno, Creo pues, que el doctor Margolis quería decir algo para cerrar. perdón, Jorge. Adelante, Jorge. Sí, primero agradecer a los compañeros que han presentado su trabajo, que me parece excelente esta posibilidad de pensar estos trabajos porque son muy enriquecedores frente a la posibilidad de los grupos que se han venido caracterizando ya por ser el mejor instrumento para trabajar en las cuestiones comunitarias. Y felicito a Paola en su experiencia crítica de sus observaciones en el grupo Red, porque no es fácil llegar a conclusiones como las que llegó Paola, pero me parece muy valiente de su parte. Bueno, pues muchas gracias, agradecimientos a todos, felicidades por sus trabajos, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos, qué placer estar aquí. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Igualmente. Adiós, gracias. Bye.